Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Clase de hoy. Íbamos a hablar de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas, que en realidad es un organismo descentralizado que se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? La Administración, entonces, Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas, conocida como ANMAT, fue creada en realidad el 20 de agosto del año 1992, ¿sí? En el ámbito del ex Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Bien, en realidad nació hace más de 30 años, con el objetivo de ¿qué? De cuidar la salud, digamos, de la ciudadanía argentina, ¿sí? Creció y logró que consolidarse como una agencia, digamos, reguladora de referencia en el mundo, ¿sí? Entonces, desde ese rol, del rol que tiene de regulación, de fiscalización y control, digamos, el control del día a día que se trabaja para la salud de la población. A ver, ¿cuáles son las principales funciones del ANMAT que están establecidas en el decreto 1490/1992? La primera es el control y la fiscalización sobre la sanidad y también sobre la calidad. ¿La calidad de qué? De las drogas, de los productos químicos, de los productos reactivos, de las formas farmacéuticas, los medicamentos, los elementos de diagnóstico y todo lo que es materiales y tecnologías biomédicas, ¿sí? También otros productos de uso y de aplicación de la medicina humana. Bien, la segunda función principal que tiene es el control y la fiscalización, ¿sí? Sobre la sanidad y la calidad de los alimentos, ¿sí? A ver, incluyendo ahí todo lo que son los insumos específicos, los aditivos, los colorantes, los edulcorantes, todos los ingredientes, digamos, utilizados en la alimentación humana, ¿sí? También en los productos de uso doméstico, ¿sí? Y en los materiales, digamos, que tengan contacto con los alimentos. Otra de las principales funciones es el control y la fiscalización sobre la sanidad y la calidad de los productos de higiene, ¿sí? Los productos de tocador, los productos de cosmética humana y todo lo que son drogas y materias primas que son utilizados en los mismos. Otra función que tiene la ANMAT es la vigilancia sobre la eficacia y la detección de efectos adversos que resultan, obviamente, de ese consumo, de esa utilización de esos productos, de esos elementos y de esos materiales que nombramos anteriormente, ¿sí? También todo lo referido a la presencia, podemos decir, ¿sí? De esos mismos, de todo tipo de sustancias, de residuos, ¿sí? Residuos orgánicos, residuos inorgánicos que puedan afectar lo que sería, digamos, la salud de la población. Otra de las funciones es el tema de de controlador, podemos decir, de todo lo que son las actividades, lo que son los procesos, las tecnologías que se realicen en función de ¿qué? Del aprovisionamiento, de la producción, de la elaboración, el fraccionamiento, la importación, la exportación, el depósito, la comercialización de todos estos productos, de estas sustancias, de estos elementos y materiales, bien, que son consumidos o que son utilizados en el tema de medicina, de alimentación, de cosmética humana, ¿sí? Y por último, tenemos la realización de acciones de prevención
y de protección de la salud de la población. ¿Bien? Bien. A ver, en concordancia con el fortalecimiento en lo que es la implementación de altos estándares regulatorios y al ser una autoridad de mejora, digamos, continua, la ANMAT participa activamente en espacios como la Organización Mundial de la Salud, como lo que es la Organización Panamericana, de la Salud, el Mercosur, ¿sí? También participa activamente de lo que son los esquemas de cooperación e inspección farmacéutica, ¿sí? También en lo que es la Coalición Internacional de Agencias Regulatorias de Medicamentos, en el Consejo Internacional de Armonización de los Requisitos Técnicos para todo lo que son los productos farmacéuticos para el uso humano. También en lo que es el foro, Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos. Participa en lo que es el programa de auditoría única de dispositivos médicos, también en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y para la Alimentación. Participa en lo que es el Códex Alimentarios, también participa en lo que es la Cooperación Internacional para la Regulación de Productos Cosméticos. ¿Ok? Bien. Por otro lado, también íbamos a estar charlando el tema de los medicamentos comerciales, ¿sí? Que recuerden que los medicamentos comerciales son aquellos para los cuales no ha expirado su patente de marca y son comercializados, digamos, con un nombre diferente. ¿Bien? Pero acuérdense de otra cosa, que tanto un medicamento genérico como un medicamento de marca o un medicamento comercial deben ser exactamente iguales. ¿Iguales en qué? En calidad, ¿sí? Iguales en eficacia, iguales en seguridad. ¿Bien? Otra cosa también para refrescar un poquito ahí la memoria es que es un principio activo. ¿Sí? Acuérdense que un principio activo es la sustancia química, digamos, que se utiliza, o que es utilizada, mejor dicho, por su actividad farmacológica. En el principio activo es el principal, digamos, componente de un medicamento. ¿Bien? ¿Y qué es el excipiente? A ver, para que ese principio activo logre desempeñar su trabajo, su labor, esa sustancia debe ir envuelta por un conjunto de sustancias que va a ayudar a facilitar la administración, la liberación y la absorción. ¿Bien? Bien, ahora que refrescamos un poquito la memoria, vamos a hablar 100% de los medicamentos genéricos. Ustedes se acuerdan que yo les dije que había una legislación sobre la promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico, que es la ley 25.649. ¿Sí? Y dentro de esa ley dice que las recetas de los medicamentos deben tener el nombre de la droga que los compone, para que el individuo pueda elegir libremente qué marca comprar. ¿Sí? Pero, ¿qué es entonces un medicamento genérico? Son fármacos que salen al mercado, digamos, una vez que ha caducado la patente del fármaco de marca. ¿Sí? Obviamente que ha tenido una exclusividad, ese fármaco de marca, una exclusividad de explotación, con un mínimo de 20 años.
¿sí? Pero recuerden siempre que un medicamento genérico y un medicamento de marca son iguales. ¿Por qué aclaro tantas veces esto? Porque muchas personas están confundidas y dicen, no, el medicamento genérico son los que te dan en los hospitales, son las muestras, no sirven para nada. No, son iguales, iguales en seguridad, en eficacia y en calidad. Contienen el mismo principio activo, contienen la misma dosis, contienen la misma forma farmacéutica. ¿Sí? Sea un comprimido, sea un jarabe, sea una tableta. A ver, desde ese lado no existe ninguna diferencia real como medicamentos entre genéricos y de marca. Bien, pero ¿qué sucede? Al contar, digamos, el medicamento genérico con menos gasto de promoción, ¿sí? Menos gasto de investigación, ¿sí? Suelen costar menos que el medicamento de marca, ¿sí? Hasta aproximadamente un 40%. ¿Sí? Por eso los medicamentos genéricos son una herramienta muy eficaz que sirve mucho a la hora de controlar los precios de los medicamentos. ¿Por qué? Porque los medicamentos genéricos, ¿qué hacen? Fomentar la competencia en el mercado. ¿Sí? Y muchas veces provocan que los fármacos de marca bajen sus precios. Bien, otra cosa, gracias a los medicamentos genéricos se garantiza también el acceso a todos los ciudadanos a un tratamiento que sea de calidad, que sea eficaz, que sea seguro, a un mejor precio, ¿sí? Y tratando de que nadie quede excluido de este derecho que todos tenemos a la salud por razones de coste. Bien, otra pregunta también que me han hecho mucho es, ¿qué tipos de fármacos pueden ser genéricos? ¿Sí? A ver, todos los medicamentos son susceptibles a tener su correspondiente fármaco genérico, ¿sí? Una vez que caducó la patente. ¿Sí? Si bien por ahí, a ver, los medicamentos genéricos más utilizados es, por ejemplo, el ibuprofeno, el omeprazol, ¿sí? Que mayormente están indicados para dolencias leves, existen medicamentos genéricos de alta especialización. Por ejemplo, aquí esos medicamentos indicados para el tratamiento de cáncer, ¿sí? O para los trasplantes. Eso hace que sea más accesible esos tratamientos a la sociedad. ¿Sí? Obviamente que, a ver, estos medicamentos genéricos de alta especialización, ¿sí? Son un tipo de fármaco genérico que obviamente que se exige un desarrollo científico mucho más completo, que requiere de tecnologías obviamente mucho más especializadas. ¿Bien? Bien. Entonces, los medicamentos genéricos tienen la misma cantidad de principio activo que los demás o que los de marca. ¿Sí? Acuérdense que el principio activo es ese ingrediente principal de un medicamento que ejerce una acción terapéutica, o sea, la cura. ¿Sí? Bien, los medicamentos genéricos tienen, o contienen, mejor dicho, exactamente la misma cantidad de principio activo, producen exactamente el mismo efecto que los de marcas. Son idénticos en calidad, en eficacia y en seguridad. ¿Ok? Bien. Por otro lado, comenzamos con lo que es nociones de biología y metabolismo. Un segundito, me lo voy a anotar. Bien. Nociones de biología y metabolismo. ¿Por qué vamos a comenzar o qué vamos a comenzar hablando? De la biología. ¿Sí?
Biología es un nombre que proviene del griego bios, perdón, que significa vida, y logía, que significa ciencia o saber. Bien, entonces la biología en realidad que es una ciencia, mejor dicho, de las ciencias naturales que tiene como objetivo el estudio. ¿El estudio qué? De comprender, digamos, las distintas formas y dinámicas de la vida. O sea, lo que es el origen, lo que es la evolución, lo que es la adaptación y todo lo que son los procesos propios de los seres humanos. O sea, la nutrición, el metabolismo, el crecimiento, la respuesta a estímulos, la reproducción, ¿sí? Entonces, los biólogos se dedican ¿a qué? A estudiar las semejanzas y las diferencias entre las especies. Bien, y ordenarlas en diversos reinos de clasificación. A ver si alguno se acuerda de los diferentes reinos de clasificación, que los vamos a nombrar ya que estamos. Tenemos el reino animal, ¿sí? Que son los que poseen también capacidad de movimientos bastante desarrollada, son seres eh, hetero, heterótrofos, ¿sí? Después tenemos el reino vegetal, que son seres autótrofos, ¿sí? Que obtienen su energía generalmente de lo que es el aprovechamiento de la luz solar, que usan lo que es la fotosíntesis. Después estaba el reino de los hongos, ¿sí? Que aprovechan todo lo que es la materia orgánica que está disponible para alimentarse, ¿sí? El reino protista, ¿sí? Después teníamos lo que es el reino bacteriano, ¿sí? Que forman el grupo más simple de la forma de vida unicelular, eh, que es la forma, digamos, más abundante de vida dentro del planeta, es el reino bacteriano. Y después tenemos el reino de las arqueas, ¿sí? Que tiene una historia evolutiva un poquito distinta a las bacterias. Las arqueas son organismos unicelulares, ¿sí? Procariotas muy simples, muy primitivos. Entonces tenemos reinos, diferentes tipos de reinos, animal, vegetal, reino de los hongos, que no sé si se los nombré, me parece que sí, reino protista, reino bacteriano y reino de las arqueas. ¿Bien? Pero ahora más, o hablamos un poquito más de lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué son los seres vivos? ¿Sí? Para poder definir qué son los seres vivos, se debe tener en cuenta que todos los seres vivos poseen una serie de características en común y que les son propias. ¿Cuáles son esas características? La primera es la organización específica. ¿Sí? Ahí hablamos de la teoría celular, que establece que todos los organismos están formados por células. Otra característica específica de los seres vivos, metabolismo. ¿Sí? O sea, ¿qué es el metabolismo? La suma de todas las reacciones químicas esenciales para la nutrición, el crecimiento, la reparación de las células, también para la conversión de la energía en forma utilizable. Bien. Otra característica común y propia de los seres vivos es la homeostasis. ¿Sí? ¿Qué es la homeostasis? Son todos estos mecanismos que permiten al organismo mantener un estado de equilibrio a través de lo que es la regulación, lo que es el control de las reacciones metabólicas. ¿Sí? Bien. Otra característica es el crecimiento. ¿Sí? ¿A qué se define
como el crecimiento. Se define en realidad como ese incremento de la cantidad de materia viva en el organismo. ¿Sí? Por lo tanto, a ver, el crecimiento, aunque muchas veces es imperceptible, es un aumento de la masa muscular. La masa muscular no, perdón, la masa celular. ¿Sí? Otra característica que tienen los seres vivos es el movimiento. ¿Sí? En muchos casos puede ser obvio, como es el caso de los animales, la locomoción. En otros casos suele ser menos evidentes, por ejemplo, el flujo sanguíneo en los animales, el flujo de agua, ¿sí? Bien, los productos también fotosintéticos, digamos, de las plantas, menos obvio. Otra característica que tienen los seres vivos es el tema de la irritabilidad, ¿sí? Los seres vivos reaccionamos a los estímulos, ¿sí? Cambios físicos, cambios químicos en el ambiente interno o externo, ¿sí? En los animales, esta característica es mucho más obvia que en las plantas, pero todos los organismos tienen la capacidad de reaccionar a los estímulos. ¿Sí? Cambio de calor, cambio de dirección, de intensidad de la luz, de temperatura, de la composición química del suelo. ¿Sí? Bien. Otra característica que tienen los seres humanos, un segundito. Bien, es la reproducción. ¿Sí? A ver, toda vida proviene exclusivamente de ¿qué? O toda la vida, mejor dicho, proviene exclusivamente de ¿qué? De los seres vivos preexistentes, ¿no? ¿Sí? Los sistemas vivos son capaces de producir otros sistemas similares a ellos, con la misma capacidad. La reproducción, ¿qué hace? Conlleva a un sistema de transmisión de la información que sería la herencia. ¿Qué pasa? Sin esa capacidad, nosotros no podríamos persistir en el tiempo, no podríamos persistir generación tras generación, ¿no? Bien, y no sé si lo recuerdan, que existen dos mecanismos de reproducción, asexual y sexual. ¿Sí? La sexual involucra a más de un individuo. Por eso es la fuente de la variación genética sobre la cual actúan estos procesos vitales de la evolución y de la adaptación. Y ya que hablamos de adaptación, esta es otra característica que tienen los seres vivos, la adaptación, que son estos rasgos que incrementan la capacidad de sobrevivir en un ambiente determinado. ¿Sí? Esas adaptaciones pueden ser estructurales, pueden ser fisiológicas, pueden ser de conducta, ¿no? O puede ser una combinación. ¿Bien? ¿Qué trae la adaptación? Cambios en la especie, ¿sí? Más que en el individuo en particular. Bien, por eso, a ver, la mayor parte de las adaptaciones se dan durante periodos prolongados de tiempo y muchas veces intervienen varias generaciones. Pero en realidad las adaptaciones son consecuencias de la evolución. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien.
Ahora les voy a compartir un video, ¿sí?, con respecto a los seres vivos. Me dejan un segundito. Ahí se los coloco. Bien, ahí vamos. Así, un pequeño, digamos, resumen de qué son los seres vivos. Ahí está. Ahí se comparte. Voy a agrandar pantalla. Ahí está. Los seres vivos son organismos que tienen procesos biológicos. Se oponen a los seres inertes, los cuales no respiran, se reproducen ni tienen otras funciones vitales. Las características de los seres vivos son los rasgos biológicos que los definen y que deben tener para considerarse que están vivos. Estas particularidades los diferencian de los materiales inertes. Estos atributos fundamentales son comunes en todos los seres vivos y para ser considerados como tales deben tenerlos. De hecho, un ser vivo es definido como un organismo que muestra las características de la vida, entre ellas la reproducción, excreción, uso de energía, entre otros. La mayoría de los expertos clasifican a los seres vivos en uno de los 5 reinos de la naturaleza. Reino Monera, microorganismos de una sola célula que no tienen una membrana nuclear. Reino protista, organismos de una sola célula autótrofos o heterótrofos que son más grandes que las bacterias. Reino fungi, organismos multicelulares que descomponen materia orgánica para alimentarse. Reino plantae, organismos multicelulares y autótrofos que utilizan la fotosíntesis para crear alimento. Animales, seres multicelulares heterótrofos que dependen de otros organismos para alimentarse. Para que un ser sea considerado como vivo, tiene que cumplir con ciertas características. Estas son: están formados por células. La célula es la unidad básica de la vida. Una célula se considera un organismo vivo ya que lleva a cabo procesos vitales, como la respiración, reproducción y muerte. Cuando varias células se unen, tenemos un organismo pluricelular y cuando se unen millones, dan lugar a los tejidos y a los seres vivos más complejos, como las plantas o animales. Las células contienen la información hereditaria de un organismo, llamado ADN, y pueden realizar copias de sí mismos en un proceso llamado mitosis. Las células están hechas de un núcleo y de citoplasma, cubiertos de una pared delgada llamada membrana, la cual actúa como una barrera para el ambiente que la rodea. Las células de plantas también tienen un núcleo, citoplasma y una membrana. Una célula vegetal es que las células vegetales tienen una vacuola, cloroplasto y una pared celular. Algunos microorganismos están compuestos de una sola célula, mientras organismos más grandes están compuestos de millones de células distintas. Crecen y se desarrollan. Cada organismo viviente comienza la vida como una sola célula. Los organismos unicelulares pueden quedarse como una sola célula, pero también crecen. Los organismos multicelulares añaden más y más células para formar tejidos y órganos a medida que crecen. El crecimiento se refiere a un aumento en tamaño y masa de ese organismo. Por su lado, el desarrollo involucra la transformación del organismo a medida que pasa por el proceso de crecimiento. En algunos organismos, crecer involucra una transformación drástica. Por ejemplo, una mariposa comienza como una sola célula, huevo, luego se convierte en una oruga y luego en una crisálida, para luego transformarse en una mariposa. Se reproducen. La reproducción es el proceso en el que nuevos organismos o descendencias son generados. Un ser vivo no necesita de la reproducción para sobrevivir, pero como especie necesita hacerlo para la continuidad y asegurar que no se extinga. Existen dos tipos de reproducción:
La reproducción sexual, que involucra a dos individuos de la misma especie para fertilizar una célula, y la reproducción asexual, común en organismos unicelulares ya que no necesita de otro individuo para realizarse. Obtienen y utilizan energía. Las células no pueden sobrevivir por sí mismas, necesitan poder para mantenerse vivas, necesitan energía para realizar funciones como crecer, mantener su balance, repararse, reproducirse, moverse y defenderse. La energía es el poder para hacer cosas. Este poder puede venir de muchas maneras y formas, pero todas pueden ser relacionadas con el Sol. Esta es la fuente de toda energía. Relación. La función de relación consiste en reaccionar ante los cambios del ambiente o ante estímulos internos. Por ejemplo, si llueve, un lobo puede reaccionar ocultándose en una cueva, pero una piedra, material inerte, no podría. La respuesta a un estímulo es una característica importante de vida. Cualquier cosa que causa que un ser vivo reaccione es llamada un estímulo. Un estímulo puede ser externo o interno. Un estímulo interno puede ser la necesidad de ir al baño. El sol saliente que causa que una serpiente salga y explore es un estímulo externo. Los estímulos ayudan a un organismo a mantenerse en equilibrio. Los sentidos ayudan a detectar y a responder a estos cambios. Se adaptan a su ambiente. Evolución. Esto significa que pueden adaptar la manera en la que se comportan, cómo están construidos o su manera de vida. Esto es necesario para que puedan sobrevivir y reproducirse en sus hábitats. Por ejemplo, las jirafas tienen cuellos largos para poder comer vegetación alta que otros animales no pueden alcanzar. El comportamiento también es una forma importante de adaptación. Los animales heredan muchos tipos de comportamiento. La selección natural y la evolución son maneras comunes que los seres vivos tienen para adaptarse a su ambiente y poder sobrevivir. YouTube quiere pagarte solo por responder preguntas simples en esta nueva herramienta. Parece una locura cuando se lo cuento a alguien por primera vez, pero quédate conmigo que te voy a explicar cómo funciona. Al principio yo también me sorprendí. Nunca imaginé que una herramienta tan simple como esta de YouTube pudiera llenar mi cuenta bancaria de la noche a la mañana. No habías oído hablar de esto porque esta herramienta fue lanzada hace solo 3 semanas y es tan fácil como ver videos. Solo accedes a la herramienta, respondes unas preguntas rápidas y listo. Y pagué todas mis cuentas después de dejar mi trabajo. Esta nueva actualización está ayudando a miles de personas que nunca imaginaron tener una cuenta bancaria llena. Solo necesitas acceder a la herramienta, responder unas preguntas simples y ver. Tienen un metabolismo. El metabolismo es un conjunto de transformaciones de sustancias químicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Estas reacciones permiten que los organismos crezcan y se reproduzcan, mantengan sus estructuras y responden a sus ambientes. Las principales características del metabolismo son la conversión de comida, combustible en energía. La conversión de comida, combustible para crear proteínas, lípidos y carbohidratos, y la eliminación de desechos nitrogenados. El metabolismo puede ser dividido en catabolismo, referente a la descomposición de la materia orgánica, y en anabolismo, referente a la construcción de células de ácidos nucleídos y proteínas. Tienen distintos niveles de organización. Organizan sus células en los siguientes niveles: tejido, grupo de células que llevan a cabo una función común; órganos, grupo de tejidos que llevan a cabo una función común; sistema de órganos, grupo de órganos que llevan a cabo una función común; organismo, un organismo vivo completo. Excreción, expulsan desperdicios. Los organismos vivos se deshacen de los desperdicios. La excreción es el proceso en el que los desperdicios metabólicos y otros materiales no útiles son eliminados de un organismo. En los vertebrados, este proceso es llevado a cabo principalmente por los pulmones, los riñones y la piel. La excreción es un proceso esencial en todas las formas de vida. En los mamíferos, la orina es expulsada a través de la uretra, la cual es parte del sistema urinario. En los organismos unicelulares, los productos de desperdicio son expulsados directamente a través de la superficie de la célula. Se nutren.
La nutrición es el proceso de tomar comida y utilizarlo para hacer energía. Este proceso vital ayuda a los seres vivientes a obtener energía de varias fuentes. Los nutrientes son las sustancias que proveen nutrición. Todos los organismos vivos necesitan nutrientes para poder funcionar correctamente. Existen dos modos de nutrición. El modo autótrofo, en el que los organismos utilizan materia inorgánica simple para sintetizar comida propia, y el modo heterótrofo, en el que los organismos dependen de otros organismos para obtener su nutrición. Las plantas, las algas y algunas bacterias son autótrofas. Los hongos y todos los animales, incluyendo a los humanos, son heterótrofos. Homeostasis. La homeostasis se refiere a la habilidad de un organismo para mantener la estabilidad sin importar los cambios del ambiente. Las células vivas solo pueden funcionar dentro de un margen estrecho de condiciones de temperatura, pH, concentraciones de hierro y disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, los seres vivos deben sobrevivir en un ambiente donde estas condiciones pueden variar de hora a hora o de temporada a temporada. Por este motivo, los organismos requieren de mecanismos que puedan mantener su estabilidad interna a pesar de los cambios en el ambiente. Por ejemplo, la temperatura interna del cuerpo humano se puede controlar al elaborar o deshacerse del calor. La mayoría de las funciones del cuerpo están dirigidas a mantener la homeostasis. Contienen información genética. La información genética puede ser encontrada en todos los seres vivos. Es pasada de generación en generación a través de unidades heredadas de información química, en la mayoría de los casos llamadas genes. Respiran. Existen dos tipos de respiración: la aeróbica, la cual utiliza oxígeno, y la anaeróbica, que no necesita de oxígeno. Mueren. En el cese de todas las funciones biológicas que mantienen vivo a un organismo, fenómenos comunes que producen la muerte incluyen el envejecimiento biológico, la malnutrición, las enfermedades, la deshidratación, los accidentes y la depredación. Los cuerpos de todos los seres vivos empiezan a descomponerse muy pronto después de su muerte. Movimiento. El movimiento es obvio en los animales, aunque no tanto en seres vivos como en las plantas. Sin embargo, estas tienen partes que se mueven para poder adaptarse al movimiento del sol. Irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que posee un ser vivo de responder ante estímulos del medio interno o externo. Esta característica le permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a las condiciones de su entorno. Dicha respuesta puede ser diferente para un mismo tipo de estímulo y además se ajusta a la intensidad del mismo. Ejemplo de esto es un animal que cambia de color para ocultarse de un depredador u otro que permanece quieto durante largo tiempo al acecho de su presa. Interiormente se activa alguna especie de mecanismo que orientará su próxima conducta. Complejidad en la irritabilidad según el ser vivo. Existen organismos unicelulares, tales como bacterias, que manifiestan su irritabilidad al cambiar de velocidad en la división celular y alejarse o aproximarse al estímulo. Sus respuestas no son muy variadas o complejas debido a que carecen de sistemas de coordinación e integración orgánica. Por otra parte, las plantas se alejan o se acercan lentamente al estímulo, tropismo, gracias a su sistema de coordinación e integración hormonal llamado fitohormonas. Los animales, por ser organismos multicelulares, poseen un sistema endocrino y un sistema nervioso que se componen de órganos especializados interconectados a través de una red de comunicación compleja que ofrece una respuesta en cuestión de segundos. Los seres vivos son organismos que tienen procesos biológicos.
Se oponen a los seres inertes, los cuales no respiran, se reproducen ni tienen otras funciones vitales. Las características de los seres vivos son los rasgos biológicos que los definen y que deben tener para considerarse que están vivos. Estas particularidades los diferencian de los materiales inertes. Estos atributos fundamentales son comunes en todos los seres vivos y para ser considerados como tales deben tenerlos. De hecho, un ser vivo es definido como un organismo que muestra las características. Bien, ahí regresé. Bien, entonces, con respecto a la organización de la vida, ¿sí? La primera característica que define a un ser vivo es su organización específica, ¿sí? Como el video también lo decía, la célula, ¿sí? Sin embargo, a ver, dentro de cada célula o de cada organismo pueden identificarse algunos otros niveles, ¿bien? Por otra parte, a ver, cada célula o cada organismo, ¿sí? Puede presentar interacciones con otras células o también con otros organismos, ¿sí? En ese caso, a ver, es posible esto de detectar jerarquías, podemos decir, de complejidades cada vez mayor, ¿bien? Pero en los niveles de organización comienza desde el nivel químico, como han escuchado en el video, el cual es el más simple. En ese nivel, en el nivel químico, abarcamos todo lo que son las partículas básicas de toda materia, los átomos, sus combinaciones, las moléculas. No sé si recuerdan que los átomos es la unidad más pequeña de un elemento químico, ¿sí? Que conserva todas las propiedades características de ese elemento. Y los átomos se combinan por medios químicos y dan lugar a las moléculas. Ya a nivel celular, ¿qué pasa? Las moléculas se asocian entre sí para formar estructuras más complejas, estructuras más, digamos, especializadas que se denominan organulos. ¿Qué son los organulos? Los organulos están incluidos dentro de las estructuras denominadas células, que las células, recuerden que es la unidad básica de la vida. En todo lo que son los organismos pluricelulares, ¿qué pasa? Las células se agrupan para formar tejidos. Tejidos que es un conjunto de células similares con una función común. ¿Qué sucede? Los tejidos a su vez están organizados de forma tal en estructuras funcionales llamadas órganos, ¿sí? Y cada tipo de función biológica es realizado por un conjunto coordinado de tejidos y órganos llamados aparatos o sistemas orgánicos, ¿sí? Ese conjunto de sistemas orgánicos integra lo que es el organismo pluricelular. ¿Ok? Entonces, los organismos interactúan entre sí y originan los niveles de organización ecológica. Todos los miembros, digamos, de la misma especie que habitan dentro de un área geográfica forman una población. ¿Sí? En el ambiente de esa población ocupa un hábitat. Bien, las poblaciones de organismos que viven en una región determinada, que interactúan entre sí, constituyen una comunidad. Bien, y una comunidad junto con el ambiente abiótico se denomina ecosistema. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que me interesa que ustedes sepan? Los niveles de organización de la vida, ¿sí? Comenzando por los niveles de organización bióticos, que existen 4 niveles, ¿sí? Que son exclusivos de los seres vivos. El nivel celular, ¿sí? Que comprende las células, que las células son unidades de materia viva, que están constituidas por una membrana, por un citoplasma, y no sé si recuerdan que se distinguen 2 tipos de células. Por un lado tenemos las células procariotas, que son las que carecen de una envoltura nuclear,
¿sí? O sea, toda esa información genética está dispersa en el citoplasma, ¿bien? Y las células eucariotas, ¿sí? Que son las que tienen la información genética rodeada de una envoltura nuclear, que esa envoltura la aísla, la protege, que constituye el núcleo. Pero que me interesa, que las células son la parte más pequeña de la materia viva que puede existir libres en el medio. ¿Sí? Entonces, los organismos compuestos por una sola célula se denominan organismos unicelulares. ¿Bien? Y deben desarrollar todas las funciones vitales. Tenemos el nivel pluricelular también, ¿sí? Que abarca a aquellos, digamos, seres vivos que están constituidos por más de una célula. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo. Los animales. ¿Sí? Hay varios grados de complejidad y hay varios subniveles de menor a mayor complejidad. Primero los tejidos. Recuerden que los tejidos son un conjunto de células especializadas muy parecidas que realizan la misma función y que tienen el mismo origen. Luego tenemos los órganos, ¿sí? Que son la unidad, o son las unidades, mejor dicho, estructurales y funcionales de los seres vivos superiores. ¿Sí? Están constituidos los órganos por varios tejidos diferentes y realizan una acción, digamos, concreta. Luego tenemos los sistemas, que son el conjunto esto de órganos que, parecidos, pero que realizan, digamos, acciones independientes. Por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema muscular, sistema endocrino. Y luego tenemos los aparatos, ¿sí? Que son el conjunto de órganos que pueden ser muy, muy diferentes entre sí, pero que sus actos están coordinados para constituir lo que se llama una función. ¿Bien? Además de tener el nivel celular y el nivel pluricelular, también está el nivel de población, que se los nombro solo para que lo sepan, que abarca las poblaciones, ¿sí? Este conjunto de individuos de una misma especie que viven en una misma zona en un momento determinado. Luego tenemos también lo que es los niveles de ecosistema, que se estudia tanto lo que es el conjunto de la población, ¿sí? De diferentes seres, digamos, que viven interrelacionados, ¿sí? La llamada comunidad, ¿bien? Que tiene un lugar, que tiene condiciones fisioquímicas, donde se encuentra lo que es llamado biotopo, ¿sí? Y tenemos después todo lo que es niveles de organización abióticos, que también en el video se nombró, que yo simplemente voy a hablar un poquito en general nomás de esto, no es que me interese mucho que lo sepa, pero los niveles de organización abióticos son todos aquellos que también existen en la materia inanimada. Bien, que en realidad se distinguen tres. Tenemos el nivel subatómico, ¿sí? Que lo integran todas estas partículas más pequeñas de la materia, los protones, los neutrones, los electrones. Luego tenemos el nivel atómico, que los componen todo lo que son los átomos, ¿sí? Que los átomos, acuérdense que son la parte más pequeña de un elemento químico, ¿sí? Y, perdón, tenemos las moléculas, ¿sí? O el nivel, mejor dicho, molecular, formado por las moléculas, ¿sí? Que las moléculas, ¿qué son? Unidades materiales formadas por la unión, mediante ciertos enlaces químicos, de dos o más átomos, ¿sí? Y las moléculas que forman la materia viva se denominan biomoléculas, ¿sí? O también se denominan principios inmediatos. Bien, solo para que ustedes lo sepan, ¿sí? Dentro de lo que es el nivel, ya que hablamos molecular, también hay diferentes
grados de complejidad, ¿sí? Las macromoléculas, los complejos supramoleculares y todo lo que son los orgánulos celulares. Solo para que lo sepan. Por otro lado, próxima clase, porque no quiero comenzar ahora y que me quede, digamos, colgado el tema, me lo voy a anotar. Metabolismo. ¿Sí? Vamos a estar hablando de metabolismo, que en realidad el metabolismo es un conjunto, digamos, de procesos químicos que ocurren dentro de un organismo para poder mantenerlo vivo. Dentro de metabolismo tenemos lo que es anabolismo y catabolismo, que también lo vamos a estar charlando, vamos a hacer una diferencia entre cada uno de ellos, en las funciones que tienen cada uno de ellos. También vamos a estar hablando de las proteínas, ¿sí? Que las proteínas son moléculas más grandes, más complejas, que en realidad desempeñan muchas funciones críticas de nuestro cuerpo, por ejemplo, la función de anticuerpo, de enzimas, de mensajeras, de estructura, de transporte, de almacenamiento. También vamos a estar hablando de las grasas, y las grasas en realidad son un tipo de nutriente, ¿sí? Que se obtiene de la alimentación más que nada. Bien, es esencial comer algunas grasas, pero también es dañino comer demasiadas grasas. También vamos a estar charlando de eso y vamos a estar charlando de las vitaminas, ¿sí? Que me gustaría que para la clase próxima, ¿sí? Ustedes investiguen en qué alimentos, ¿sí? Podemos encontrar las 13 vitaminas esenciales, ¿sí? Las vitaminas en realidad son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, para el crecimiento, para el desarrollo también normal. Entre esas 13 vitaminas que yo quiero que ustedes investiguen en qué alimentos las podemos encontrar, tenemos vitamina A, C, vitamina D, E, vitamina K. También tenemos la tiamina, que es la vitamina B1, riboflavina, que es la vitamina B2, niacina, que sería la vitamina B3, ¿sí? Piridoxina, que sería vitamina B6. Luego tenemos vitamina B12. Luego quiero que también investiguen folato, que es ácido fólico, y vitamina B9, ¿sí? Vitamina B5, que es el ácido patoténico, ¿bien? Y biotina, ¿sí? Bien, entonces vamos a estar hablando de las vitaminas hidrosolubles, cuáles son, vitaminas liposolubles, cuáles son las funciones, obviamente, de cada una de las vitaminas, y vamos a estar hablando, esto que yo quiero que ustedes investiguen, las fuentes alimenticias de las vitaminas liposolubles, las vitaminas hidrosolubles, estas 13 vitaminas esenciales para nuestro cuerpo. ¿Bien? Ahora sí. Si Dios quiere, entonces nos estamos viendo la próxima clase. Antes de retirarnos, recuerden que a partir del día de mañana, ¿sí? A partir del día de mañana, que es 19 de febrero, va a estar habilitado el examen, ¿sí? El examen número 2 está habilitado 19, 20 y 21 de febrero, y luego el recuperatorio el día 26 y 27 de febrero. Bien, sin más, si Dios quiere, nos vemos la próxima clase. Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, que tengan una hermosa semana.